Miles Morales es un personaje del universo de Marvel introducido en 2011. En este video te cuento el iceberg de las curiosidades y datos poco conocidos y extraños de este personaje. Comenzamos. Sus enemigos. Como todos los héroes de Marvel, Miles tiene muchos enemigos, pero algunos de sus villanos más icónicos y con los que más veces se ha peleado son Kingpin, La Mancha, el Merodeador, Rhino, Ronan, Carnage y Kang. Sus amigos. Miles es uno de los personajes de Marvel que menos se mete en problemas con los demás y no se anda peleando con sus compañeros héroes, por lo que tiene muchos amigos. Sin embargo, el grupo más cercano de Miles lo conforman Spider-Man, Spider-Woman, Miss Marvel, Nova, Aaron Davis, su tío, Ironheart y América Chávez. Todas las apariciones en series. A pesar de ser el protagonista de las increíbles películas animadas, Miles no es un personaje muy popular en la televisión. Nunca ha tenido un solo protagónico, sino solo ha sido un personaje secundario. Las 4 series en las que Miles ha aparecido son Ultimate Spider-Man, en donde aparece en un episodio de la temporada 3, pero regresa como un personaje recurrente para la 4ª, sale también en las series preescolares Marvel Super Hero Adventures y Spidey y sus sorprendentes amigos, y en la serie de Disney XD Spider-Man, en donde es el aprendiz de Peter. Videojuego. Miles aparece en muchos videojuegos, pues desde el 2011 ha salido en 15 de ellos como un personaje jugable, además de varios cameos. Su principal aparición fue en Spider-Man de Insomniac, en donde es un personaje jugable en ciertas misiones, y posteriormente en su propio juego, Spider-Man Miles Morales. Además, regresará en Spider-Man 2, en donde junto a Peter se tendrán que enfrentar a Venom. Inspiración. Miles Morales fue creado por Brian Bendis y Sara Pichelli, y aunque no lo crean, la creación de Miles fue un efecto dominó causado por The Amazing Spider-Man. Cuando Sony anunció que habría un casting para ser el nuevo Peter Parker, el actor Donald Glover audicionó, pero no se quedó con el papel. Como parte de una campaña para convencer a Sony de ser Peter, Glover apareció con una camisa de Spider-Man en su serie Community, y los escritores tomaron como referencia esta aparición para diseñar al personaje de Miles, así como a su propio disfraz. Nombres alternativos. Miles ha usado muchos nombres alternativos como lo son Caballero Araña, Hombre Telaraña y Niño Araña, el cual usa como un nuevo alias en la 4ª temporada de Ultimate Spider-Man cuando se une a los Web Warriors. Donald Glover y Marvel. El actor afroamericano tiene un largo historial con el personaje de Miles en Marvel, comenzando con que se inspiraron en él para crearlo, luego llamaron a este actor para que le diera su voz en la 3ª temporada de Ultimate Spider-Man, a lo que aceptó. Además, apareció en Homecoming como el tío de Miles, Aaron Davis, y por último, como una versión live action de Aaron en Across the Spider-Verse. Existe en el UCM. En Homecoming, Peter se encuentra con el tío de Miles en un estacionamiento en donde se le puede ver robando. El arácnido solo le pega las manos con telaraña en el capó del auto y lo deja en libertad. Sin embargo, hay otra pista de Miles en el UCM, y es que en No Way Home, Electro le dice a Peter de Andrew Garfield que está seguro que hay un Spider-Man negro en alguna parte, dejando la puerta abierta para su introducción al UCM. Creí que ibas a ser negro. Ay, Max, discúlpame. No te disculpes, hará un Spider-Man negro por ahí. Su primer villano. En su primer cómic, Spider-Man muere salvando la vida del Capitán América, por lo que Miles se siente responsable de reemplazarlo y comienza a actuar como Peter y se enfrenta a su primer villano, el Canguro. Este villano es muy torpe y Miles lo derrota fácilmente y hasta se burla de él. El Canguro nunca más apareció en otro cómic después de esta humillante derrota en contra de un héroe novato. Shameik Moore. Él le da la voz a Miles en la versión original de Into the Spider-Verse, pero lo que ocurre es que en la vida real él no es tan cool como Miles y hasta es un poco incómodo. Moore ha hecho varias entrevistas en rueda de prensa con su compañera Hailee Steinfeld, la voz de Gwen, y en varias de ellas intenta ligar con Hailee de una forma en que la hace ver incómoda y da bastante cringe. Además, admitió que quiere hacer a Miles en una película live action, pero lo que no se da cuenta es que su personaje tiene 15 años y él ya va para los 29. El mejor Spider-Man. Muchos expertos de los cómics de Marvel lo han nombrado como el mejor Spider-Man que jamás ha existido en cómics y películas, superando cualquier versión de Peter y cualquier variante del arácnido. Pero eso no es todo, porque incluso han llegado a nombrarlo el mejor superhéroe de la década. No es el primer Spider-Man de color.
Morales no es el primer Spider-Man de color que ha hecho Marvel. En 1966, en un cómic de Peter, una bibliotecaria de nombre Valerie portó el traje convirtiéndose en la primera persona de color en usarlo. Pero si hablamos específicamente de Spider-Man, tenemos a Miguel O'Hara, quien es el primer Spider-Man latino y que comenzó a aparecer en cómics 21 años antes que Miles desde 1990. Sustituto de Peter. En sus inicios en los cómics, principalmente y Ultimate Marvel, Miles nunca convivía con Peter ya que Peter moría o no podía estar en la ciudad y Miles tomaba el nombre de Spider-Man. Esto causó enojo entre los fans más fieles, quienes decían que debía tener su propia identidad y no usar el nombre del superhéroe de alguien más. Es por eso que desde entonces siempre aparece junto a Peter y no como un sustituto de él. Número 42. Este número apareció 2 veces en el origen de Miles, primero como el número de beca que le dan para entrar a la universidad y el otro es el número de la araña que lo pica. Los fans pensaban que era un homenaje a Jackie Robinson, el famoso beisbolista afroamericano que usaba ese número, pero el creador Brian Bendis dijo que era una referencia a la película Guía del Viajero Intergaláctico, en donde mencionan que el número 42 es el número centro del universo. Obama y Miles. El concepto de un Spider-Man afroamericano se comenzó a discutir unos pocos meses antes de la elección de Obama como presidente estadounidense en el 2008. Pensaron en Miles como una estrategia para motivar a la gente a votar por el primer presidente afro y utilizarlo como un ícono para la comunidad. Racismo en el tráiler. Todo el mundo ama las películas animadas de Miles, pero esto no fue igual en 2017 cuando Sony lanzó el primer tráiler de Into the Spider-Verse. No muchos saben que en los comentarios hubo bastante polémica en ese entonces, ya que muchos aseguraban que deberían haber hecho la película sobre Peter y no sobre Miles, otros quejándose que era un personaje poco relevante y algunos diciendo que no pensaban verla si no era una película sobre Peter, argumentando que la animación era muy buena para desperdiciarla en alguien como Miles. Película live action. Sony ha anunciado que se está desarrollando una película live action de Morales. Sin embargo, hay mucha incertidumbre acerca del universo de esta. Algunos piensan que la unirán con las películas animadas. Otros creen que es hora de meterlo en el UCM y la película formará parte de este universo. Los más pesimistas creen que formará parte del Venom verso, ya que este aún no ha conseguido su propio Spider-Man. El crush de Miles en los cómics. En la película, Miles está enamorado de Spider-Gwen desde que la vio en su escuela, pero en los cómics ni siquiera le hace caso, ya que tienen unos crush bastante diferentes. Una de ellas es Cassie Lang, la hija de Ant-Man, otra es Jean Grey, y la última, Miss Marvel. Miles siendo Thor. En 2022, el guionista de Marvel, Saladin Ahmed, se disculpó después de que una historia de Miles Morales recibiera reacciones negativas por estereotipos raciales. La historia What If se llamaba ¿Qué pasaría si Miles se convirtiera en Thor? Mostraba a Miles usando jerga negra estereotipada y refiriéndose al mundo natal de Thor, Asgard, como el barrio. Miles políticamente correcto. En 2018, Miles fue criticado por ser demasiado woke. Algunos críticos argumentaron que el personaje estaba siendo utilizado como una herramienta política y sus historias se centraban demasiado en la justicia social en vez de en ser historias simples de superhéroes. Otros defendieron al personaje diciendo que era un modelo positivo para los jóvenes de color. Cassie era un mutante. Miles ya conocía a los X-Men por la televisión antes de recibir sus poderes, pero cuando fue mordido por la araña, su primer pensamiento es que iba a ser un mutante, e incluso consideró viajar a la academia del Profesor X para preguntarle acerca de su condición. Cassie se convierte en Venom. El artista de Marvel, Donny Cates, casi hizo realidad una idea que podría haberle dado un giro completo a su personaje. Para el cómic Absolute Carnage 1, había planeado que Miles fuera el sustituto de Eddie Brock como el próximo cuerpo que el simbionte Venom ocuparía. Racismo en 2011. En el cómic de debut de Miles recibió reacciones negativas ya que algunos lo consideraron un ejemplo de corrección política y un truco publicitario sucio. El locutor de radio Lou Dobbs dijo que estaba indignado por hacerlo el sustituto del Spider-Man original, pero Stan Lee siempre fue el que fue más firme en defender a Miles como una nueva visión de Spider-Man. Miles tiene estrés postraumático. Miles confirma en los cómics de Absolute Carnage que se ha quedado enfermo de estrés postraumático debido al trauma que fue enfrentarse con el Titán Rojo. Y hasta aquí este iceberg de Miles Morales. Suscríbete y nos vemos muy pronto con nuevos videos. Adiós.